Esta mañana vamos a estudiar un tema supremamente solemne, pero antes de trazar la palabra del Señor, queremos pedir su bendición especial. Nunca debemos abrir la palabra sin oración, porque el Espíritu Santo, quien dio la palabra, es el único que puede venir a explicárnosla. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué gran privilegio tenemos al venir a este lugar para tributarte la honra y la gloria que tú te mereces. Y también para escuchar tu voz hablándonos a través del estudio de tu santa palabra. Padre, en esta mañana pedimos que nos ayudes a entender la urgencia del momento en que estamos viviendo. Padre, vemos por todas partes del mundo señales de que Cristo está a las puertas. Vemos dentro de la iglesia señales de que Jesús está a las puertas. Despiértanos, Señor, de nuestro letargo, de nuestra anestesia. Y ayúdanos, Señor, a cumplir la misión que tú le has encomendado a tu iglesia remanente. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración y por acompañarnos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar formulando un par de preguntas que van a poner el tono de lo que vamos a hablar en este culto de esta mañana. En primer lugar, quiero preguntar, ¿por qué levantó Dios a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? ¿Y qué derecho tenemos nosotros como adventistas de existir como iglesia? ¿Qué nos distingue a nosotros de otras iglesias? Siempre que pregunto cuál es la razón por la cual Dios levantó a la iglesia, escucho la respuesta de que Jesús ha levantado a la iglesia adventista para predicar el evangelio. El problema es que todas las iglesias cristianas del mundo dicen que Dios las ha levantado para predicar el evangelio. Entonces tenemos que formularnos la pregunta, ¿cuál evangelio? ¿Cuál es el mensaje especial, distinto, característico que Dios ha dado a la iglesia adventista que la distingue del mensaje que predican todas las demás iglesias? Ahora, la iglesia adventista tiene algunas doctrinas y prácticas peculiares. Por ejemplo, nosotros guardamos el sábado, pero no somos los únicos que guardamos el sábado. Hay iglesias no adventistas que también guardan el sábado. Nosotros los adventistas creemos que los muertos nada saben. No somos los únicos. Los testigos de Jehová también creen que los muertos nada saben. Los adventistas creemos que debemos cuidar nuestros cuerpos y practicar los principios de la salud. No somos los únicos. Los mormones son muy cuidadosos con sus hábitos de salud. Enfatizan que no debemos fumar y que no debemos beber y que debemos tener cuidado con nuestro cuerpo. La iglesia adventista enseña que nosotros debemos guardar la ley de Dios, pero no somos la única iglesia que enseña que debemos respetar la ley de Dios. Es decir, aún muchas de nuestras doctrinas características especiales son compartidas por otras iglesias. Pero hay una doctrina de la iglesia adventista que es única en su género. Una doctrina que no enseña ninguna otra iglesia. Y esa doctrina es
la doctrina del santuario, como nosotros entendemos el santuario. Y junto con la doctrina del santuario, encontramos los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14. En realidad no predicamos el santuario y los mensajes de los 3 ángeles, porque vamos a encontrar en nuestro estudio de esta mañana que los mensajes de los 3 ángeles en realidad son una exposición del mensaje del santuario. Ahora quisiera mencionar al comenzar nuestro estudio que el santuario tenía 4 lugares claves. Generalmente pensamos que había 3. Pero en realidad el santuario no tenía solo 3 lugares claves, sino que tenía 4. Generalmente pensamos en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y nos olvidamos que el santuario no comenzaba en el atrio, el santuario comenzaba en el campamento. Porque en el campamento vivían los pecadores que necesitaban los servicios del santuario. En realidad, cada uno de estos 4 lugares del santuario representa una obra especial de Jesús. Una obra de Jesús en secuencia. Es decir, la obra de Jesús tiene pasos consecutivos. Los últimos pasos dependen de los primeros pasos. Ahora, al comenzar, quiero repasar los 4 lugares del santuario. ¿Y qué representan estos lugares en la obra de Jesús? En primer lugar tenemos el campamento. En el campamento vivían los pecadores. Todas las personas que vivían en el campamento tenían el problema del pecado. Ahora la ley dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. La ley exige una vida perfecta. Nadie que vivía en el campamento le puede ofrecer a la ley una vida perfecta. Y por lo tanto la ley dice, si no me ofreces una vida perfecta, vas a morir. Por lo tanto nosotros necesitamos a alguien que viniera a habitar entre nosotros, como dice en Juan 1 y el versículo 14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una mejor traducción sería, puso o armó su carpa con nosotros. Es decir, Jesús vino a acampar con nosotros con un fin muy especial. Y es que afrontando nuestras tentaciones y nuestras tribulaciones, el Señor Jesucristo pudiese vivir una vida perfecta que le pudiera ofrecer a la ley. Para que yo, aceptando a Jesús, la vida de Jesús pudiese estar en lugar de mi vida imperfecta. Es decir, Jesús vino al campamento a vivir la vida que yo debo vivir. Porque la ley exige una vida perfecta. Yo no la puedo ofrecer, pero Jesús vivió esa vida perfecta, recibiéndolo a Él, su vida perfecta, la recibe Dios en lugar de mi vida imperfecta. Pero no era suficiente que Jesús viviera una vida perfecta en mi lugar, que le pudiera ofrecer a la ley. Era necesario también que Jesús pagara la deuda de nuestros pecados. Por eso nos movemos al segundo sitio del santuario, que es el atrio, a donde se sacrificaba el animal. Jesús no solamente vivió una vida perfecta, la vida que nosotros debemos vivir para ofrecerle a la ley, que si yo lo acepto a Él, su vida perfecta está en lugar de mi vida imperfecta, sino que el Señor Jesucristo murió la muerte que nosotros debemos morir para que nosotros no tengamos que morir. Es decir, Jesús en el campamento vivió por nosotros y en el campamento Jesús murió por nosotros. Para que si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, su vida es acepta por el Padre en lugar de mi vida y su muerte es acepta ante el Padre en lugar de mi muerte. Para la mayoría de los cristianos el plan de la salvación termina allí. Jesús vivió por mí y Jesús murió por mí. Aleluya, gloria al Señor, estoy salvo. Pero olvidan el hecho de que después del campamento y el atrio del santuario estaba el lugar santo y estaba luego el lugar santísimo. Obviamente la obra de Cristo incluye mucho más
que vivir una vida perfecta y morir la muerte que nosotros debemos morir. Avanzamos al siguiente apartamento, el lugar santo del santuario. ¿A qué fue Jesús al lugar santo del santuario cuando ascendió al cielo? La sierva de Dios lo explica de una forma clara. Ella dice que Jesús fue allá a derramar sobre aquellos que lo reclaman los beneficios de lo que hizo en el campamento y lo que hizo en el atrio. Es decir, Jesús vivió una vida perfecta, Jesús murió la muerte que nosotros debemos morir, pero nosotros tenemos que venir a Él y tenemos que reclamar lo que Él hizo. Nosotros tenemos que pedirle a Jesús que Él nos acredite su vida, que Él nos acredite su muerte, para que yo pueda ser acepto en Él. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y eso es lo que sucede en el lugar santo. Jesús fue al lugar santo del santuario para interceder por su pueblo. Es decir, cuando yo reconozco mi pecaminosidad, digo, soy pecador, soy miserable, merezco la muerte, pero Señor Jesucristo, tú viviste la vida que yo debo vivir, tú moriste la muerte que yo debo morir. Señor Jesús, me arrepiento, soy miserable, por favor, recíbeme, represéntame. El Señor Jesucristo toma su vida perfecta y toma la muerte que Él sufrió y me pone a ambos a mi cuenta. Ustedes conocen ese texto de Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos vino Jesús a salvar? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero luego, algunas personas olvidan la segunda parte del versículo que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La parte de creer se realiza en el lugar santo del santuario. Es cuando yo reclamo personalmente por el arrepentimiento verdadero su vida y reclamo su muerte en lugar de la muerte mía. Ahora, algunos cristianos han captado el mensaje del lugar santo del santuario, de que Jesús ahora está intercediendo por los que se allegan a Dios a través de Jesús. Entienden que Jesús es nuestro abogado ante el Padre, que nosotros cuando nos arrepentimos podemos reclamar la vida de Jesús y la muerte de Jesús y podemos ser aceptos en el amado. Pero luego tenemos la parte del santuario que es distintiva de la iglesia adventista, el lugar santísimo del santuario. Nosotros los adventistas creemos que Jesús el 22 de octubre de 1844 entró del lugar santo al lugar santísimo del santuario, ya no con el fin necesariamente de meter los pecados al santuario, sino con el fin de purificar al santuario de los pecados que habían entrado en el curso del año al santuario. Y algunas personas dicen, pastor, a mí no me gusta esa idea de que cuando yo vengo a Jesús, el Señor Jesucristo colocó todos esos pecados ahí en el lugar santísimo del santuario. ¿Qué seguridad de salvación puedo tener si mis pecados están allá registrados en el santuario? Escuchen bien. Mi mayor seguridad de salvación es tener mis pecados cubiertos por la sangre de Cristo en el santuario. Porque si mis pecados no entraron al santuario por la sangre de Jesús, están aquí. Mi mayor seguridad es en arrepentimiento y contrición. Venir a Jesús, decir, Jesús, dame la vida que tú viviste en el campamento. Dame tu muerte que tú moriste en la cruz del Calvario. Represéntame ante el Padre. Y cuando vengo a Jesús, Jesús toma esos pecados, los mete al santuario, cubiertos con su sangre. Es decir, si mis pecados están en el santuario, cubiertos con la sangre de Jesús, no tengo absolutamente nada de qué preocuparme.
Más bien puedo irme a acostar de noche y dormir bien, sabiendo que mis pecados están cubiertos por la sangre de Jesús. No hay problema con tener los pecados en el santuario, con tal que hayan entrado allá a través de la sangre de Jesús. Pero en el gran día de expiación, los pecados no eran introducidos al santuario, sino que los pecados que habían sido introducidos por contrición al santuario, ¿eran qué? Eran sacados, o el santuario era purificado una vez al año, al final del año, que representa la obra de Cristo desde el año 1844 en adelante. Y algunos dicen, pero Pastor Bor, ¿por qué el Señor Jesucristo, después de haber metido esos pecados allá a través de su sangre, por qué razón Él tiene ahora que examinar los casos de las personas para entonces tomar esos pecados y borrarlos del santuario? ¿Saben por qué razón? El propósito del juicio investigador o del juicio antes de la segunda venida de Jesús es revelar ante el universo quién en verdad se arrepintió del pecado y en verdad, con sinceridad de corazón, reclamó a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Yo pregunto, ¿hay muchos cristianos que aparentan ser cristianos que en realidad no lo son? Claro que sí. El Señor Jesucristo habló de algunos de ellos cuando declaró, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Eran cristianos, sí o no? ¿Profesaban ser cristianos? ¿Cómo no? Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Jesús va a decir, claro, ustedes tenían mi nombre, ustedes son míos. ¿Así es? No. ¿Qué dice Jesús? Apartaos de mí, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Es decir, que hay cristianos que aunque reclamaron a Jesús como su Salvador, en realidad no estaban verdaderamente arrepentidos de sus pecados. Y el propósito del juicio es revelar quién en verdad recibió a Jesús como Salvador y Señor de su vida y quién reclamó a Jesús, pero al mismo tiempo no hizo una entrega total de su vida al Señor Jesús. Y déjeme decirles, el propósito del juicio no es condenar, el propósito del juicio es taparle la boca a Satanás. Tenemos esa maravillosa escena de Zacarías, el capítulo 3, que la hermana White dice que representa las escenas finales del juicio investigador. Ahí está Josué, representando al pueblo de Dios, vestido de harapos, vestido de trapos sucios. Y dice que a un lado de él está Satán acusándolo y diciendo, mire, está sucio, este es mío. Y entonces por el otro lado está el ángel de Jehová, que representa a Cristo Jesús, que dice, Jehová te reprenda, oh Satán, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y luego se da la orden, quítenle esas vestiduras viles y vístanlo con vestiduras de gala. Eso es lo que quiere hacer Jesús. El propósito por el cual Dios abre los registros de su pueblo antes de la segunda venida es porque Satanás dice, el pastor Bor, el diablo también lleva sus registros. Dice el pastor Bor, hizo esto, tal día, tal hora, tal lugar. Hizo esto y aquello y lo otro y lo otro. Por lo tanto, como él es pecador, es mío. El Señor Jesucristo no niega todos esos pecados que el pastor Bor cometió. Pero el Señor Jesucristo dice a Satanás, oye, pero se te olvidó un detallito. Y el diablo dice, ¿y qué detalle se me olvidó? Se te olvidó el detallito de que el pastor Bor se arrepintió de esos pecados, confesó esos pecados, yo lo representé como su sacerdote, los pecados entraron al santuario a través de la sangre, el arrepentimiento, esos pecados fueron perdonados y cubiertos por la sangre, y por lo tanto, como entraron al santuario por la sangre, serán purificados del santuario también por la misma sangre. El propósito de Dios es, en el juicio, es taparle la boca a Satanás y mostrar al universo que Dios
tiene derecho de llevar a sus fieles al cielo, y que hubo algunas personas que profesaron a Jesús, pero que en realidad sus vidas negaban su profesión. Y por si acaso alguno no cree que se puede revocar el caso de alguien. Ustedes recuerdan la parábola de los dos deudores, ¿verdad que sí? Había uno que debía una suma inmensa, 10,000 talentos. Nunca en su vida podría haber pagado esa deuda. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y él dijo, no, le dijo al amo, mira, yo trabajo y yo te pago esa deuda. Y el amo dice, tú no me puedes pagar esa deuda nunca. Te tomaría miles de años en pagar esa deuda. Y ustedes saben qué fue lo que pasó, clamó, lloró, y el amo hizo lo que menos esperaba. Le dijo, no, ni siquiera tienes que pagarlo. Perdonado, todo. Ah, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que él estaba contento de haber sido perdonado? Claro que sí. Yo pregunto, su confesión, porque él había robado en realidad a su amo, por eso le estaba rindiendo cuenta. ¿Ustedes creen que este individuo en realidad estaba arrepentido y triste por lo que había hecho? Claro que no. Porque la Biblia dice que luego salió a la calle y se encontró a un individuo que le debía 100 denarios. Ahora, esa era una suma considerable. Se necesitaban trabajar más o menos 100 días, porque el salario era un denario por día, para pagar esa deuda, pero era una deuda pagable. Y el individuo, quien le debía esos 100 denarios, dice, ay, lo mismo, por favor, no me perdones la deuda, yo trabajo y yo te pago la deuda. ¿Y qué hizo? El que había sido perdonado, grande, ¿qué hizo? Lo agarró por el cuello, dice, y lo sacudió, y le dije, págame ahora. Y como no le pudo pagar, lo mandó a la cárcel. Ahora, cuando el amo lo escuchó, el que había perdonado su deuda grande, lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que yo oigo de ti? Yo te perdoné esa deuda grande y ese perdón que yo te di no fluyó a otros. Quiere decir que tu arrepentimiento fue falso. Quiere decir que tus lágrimas fueron lágrimas de cocodrilo. Y por lo tanto, dice la Biblia, que fue echado en la cárcel hasta que pagara toda la deuda y nunca la iba a poder pagar. Se revocó su caso porque su arrepentimiento no fue genuino, según dice esta historia. Y tenemos muchas historias del Nuevo Testamento que ilustran que hay dos clases de creyentes. Hay creyentes genuinos que se han arrepentido, han confesado sus pecados, por el poder de Dios han vencido el pecado y el Señor Jesucristo ha colocado su vida y su muerte a cuenta de ellos. Y hay aquellos que presuntuosamente han reclamado la vida de Jesús y la muerte de Jesús, pero no se han arrepentido del pecado. En realidad, lo que han hecho es admitir el pecado, no lo han confesado y no han vencido por el poder de Dios el pecado. Y todo eso será revelado en el día del juicio. Y cuando el Señor Jesucristo, la vida de alguno de sus fieles, aparece allá ante el Tribunal Supremo, el Señor Jesucristo dice, delante del universo, dice, ahora ustedes han visto el registro del pastor Bor. ¿Qué les parece? Cuando yo vaya allá a la tierra en mi segunda venida, ¿me lo traigo o lo dejo? Y claro, va a decir, te lo traes. Gloria a Dios, yo no voy a decir que me va a dejar. Porque en realidad yo me he arrepentido del pecado, confieso, todos los días confieso, todo el tiempo confieso mis pecados, reconociendo que soy pecador. Y reclamo la vida y reclamo la muerte del Señor Jesucristo. Ahora escuchen bien. Ese día del juicio se realizaba en el lugar santísimo del santuario. El lugar santísimo tiene las verdades distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En primer lugar, en el lugar santísimo se encontraba la ley. ¿Verdad que sí? En el centro de la ley, ¿qué estaba? El sábado. Además de eso, como es en el lugar santísimo, ahí estaba la doctrina del juicio. Y escuchen bien, la doctrina del juicio conlleva la idea del estado de los muertos. Y ustedes dicen, ¿cómo conlleva la idea del estado de los muertos? Escuchen bien.
Si el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844, con los que primero vivieron en la tierra, terminando finalmente con los vivos, entonces nadie puede haberse ido al cielo ni al infierno cuando se murieron. Porque Dios no iba a llevar a la gente al cielo o iba a mandarlos al infierno antes de que fueran juzgados. Es decir, que la doctrina del juicio enseña claramente que la persona queda muerta hasta que su nombre aparece en el juicio, se dicta la sentencia dependiendo del registro de su vida, y entonces Jesús viene para llevar a la persona al cielo o para condenarla al fuego, como dice la Sagrada Escritura. Es decir, la doctrina del juicio claramente revela que los muertos nada ¿qué? Los muertos nada saben. Esa doctrina está encerrada en el lugar santísimo. Dicho sea de paso, la Reforma Pro Salud también se encuentra en el lugar santísimo. El pote de maná. ¿Recuerdan el pote de maná? ¿Por qué dio Dios originalmente maná? Para enseñarle a Israel a tener una dieta ¿qué? Sencilla, diferente que las ollas de carne, dice en la Biblia, que ellos tenían en Egipto, y las comidas ricas que ellos tenían en Egipto. Dios dio el maná para enseñar la Reforma Pro Salud. Es decir, todas las verdades distintivas, especiales, la ley, el sábado, el estado de los muertos, la Reforma Pro Salud, el juicio, todas esas doctrinas se hallan centradas en el lugar santísimo del santuario. Y son las doctrinas que el mundo cristiano no quiere aceptar. ¿Qué dice el mundo cristiano? La ley fue clavada en la cruz. La ley era para los judíos. No estamos bajo la letra, sino que estamos bajo el espíritu. ¿Qué dicen del sábado? El sábado no hay que guardarlo, porque el sábado era de los judíos. El sábado era un yugo de servidumbre. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al juicio? ¿Para qué necesitas un juicio? Si el Señor Jesucristo todo lo hizo en la cruz. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al estado de los muertos? Dicen, si tú te mueres y fuiste bueno, aceptaste a Jesús, te vas directamente al cielo. Y si fuiste malo, te vas directamente al infierno. Y enseñan que el infierno arde por los siglos de los siglos, sin fin. Es decir, las verdades que ha rechazado el mundo cristiano son las verdades distintivas que se hayan reveladas en el lugar santísimo del santuario. Y quiero decirles que los mensajes de los tres ángeles son el mensaje que Dios da en cuanto a las verdades especiales que están reveladas en el lugar santísimo del santuario. Hace más o menos un año decidimos nosotros en la iglesia de Fresno, donde tenemos un estudio de producción, de programación para 3ABN y otros canales de televisión, decidimos hacer una serie de temas estudiando los mensajes de los tres ángeles frase por frase. Y grabamos 25 temas de 1 hora cada uno, estudiando cada frase de los mensajes de los tres ángeles. Aquí lo tenemos solamente en inglés, no lo tenemos en español, pero la mayoría de los jóvenes que están aquí hablan inglés y hablan también español. Un estudio, por ejemplo, de lo que significa temer a Dios. Otro sobre lo que significa darle gloria. 2 temas sobre la hora de su juicio ha llegado. 2 temas sobre adorar al Creador. Un tema sobre la fornicación de Babilonia. Otro sobre qué es Babilonia. Otro sobre el vino de Babilonia. Tomando los mensajes de los tres ángeles, frase por frase. Y cuando yo hice esa serie, yo me quedé maravillado de cómo los mensajes de los tres ángeles son sencillamente una exposición y una ampliación del mensaje del lugar santísimo del santuario. Es decir, los mensajes de los tres ángeles es una proclamación en la tierra del contenido especial que hay en el lugar santísimo del santuario. Vamos rápidamente a Apocalipsis, el capítulo 14, y lógicamente voy a sintetizar ahora 25 temas en uno. Digo, no en uno, sino en medio tema, porque no nos queda sino la mitad del tiempo. Apocalipsis 14, y noten el versículo 6. Solamente voy a esbozar algunos puntos. Estamos diciendo que lo mismo que encontramos en el lugar santísimo es lo que se encuentra en los mensajes de los tres ángeles. Y escuchen bien,
La iglesia adventista del séptimo día existe para proclamar los mensajes de los tres ángeles. Si nosotros estamos sencillamente predicando lo que están predicando otras iglesias, mejor cerramos nuestras puertas y nos unimos con ellos a predicar el evangelio que ellos predican. Lo que nos hace un pueblo peculiar y especial es el mensaje del lugar santísimo que se haya expuesto y ampliado en los mensajes de los tres ángeles. Fíjense lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y saben lo que hacen muchos adventistas? Paran ahí. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Dice, nuestra misión es ir al mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Y yo digo, claro que sí, pero hay que seguir leyendo. Porque el evangelio exige. El evangelio salva, sí, Cristo vivió la vida que nosotros debemos vivir, murió la muerte que nosotros debemos morir. Sí, Jesús nos representa ante el Padre cuando nosotros reclamamos lo que Él hizo, nos lo pone a nuestra cuenta. Todo es cierto, todo eso es verdad. Pero aquellos que han recibido a Jesús, que han recibido el evangelio y que proclaman el evangelio, tienen ciertas obligaciones que hace el evangelio sobre ellos. Escuchen lo que sigue diciendo en el versículo 7. Son imperativos. 4 imperativos. Diciendo a gran voz, temed a Dios. Como les mencioné, tengo un tema entero sobre lo que significa temer a Dios. Saben que casi siempre en la Biblia, cuando se usa esa expresión, temer a Dios, va vinculado con guardar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Eclesiastés 12 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Fíjense las ideas que hay ahí: temer a Dios, guardar los mandamientos y la idea de juicio. Temed a Dios, es un imperativo, es un mandato en otras palabras. Y luego, ¿qué dice? Dadle ¿qué? Darle gloria. ¿Sabe lo que significa eso, darle gloria? Significa reflejar la gloria de Dios a los demás. ¿Y qué es gloria? Lo estudiamos anoche. ¿Gloria es qué? El carácter. Es revelar el carácter de Dios al mundo. Su carácter de amor, benevolencia, su carácter de justicia, todos los aspectos de su carácter. Pero saben que nosotros no podemos darle gloria a Dios al menos que primero hayamos recibido su gloria. Recibimos para dar, como Moisés en el monte. Ustedes recuerdan, Moisés estuvo en la presencia de Dios y la gloria de Dios brilló sobre Moisés, y cuando Moisés descendió del monte ante el pueblo, dice que el rostro le ¿qué? El rostro le brillaba. ¿De dónde venía esa gloria? Esa gloria había venido de Dios. Por eso mencionaba anoche que nosotros somos lunas y Dios es el sol. Dios brilla su carácter sobre nosotros, y entonces nosotros reflejamos esa gloria a nuestros semejantes. Así que no solamente dice que debemos temer a Dios, que significa guardar sus mandamientos, sino que dice que debemos darle gloria, y eso significa ¿qué cosa? Revelar su carácter. Pero sigue diciendo, ¿por qué debemos temer a Dios y darle gloria? ¿Por qué qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora escuchen bien. La mayoría de los cristianos creen que el juicio es cuando Cristo venga. Este texto demuestra claramente que el juicio no es solamente cuando Cristo venga. Jesús viene a ejecutar juicio. Pero antes de eso hay una investigación. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe eso? Este es el mensaje del primer ángel, ¿verdad que sí? Y el primer ángel está predicando el evangelio, ¿verdad? ¿Está todavía abierta la puerta de la gracia mientras se está predicando el evangelio? ¿Está abierta? Claro que sí. Si no está abierta, ¿para qué predicarlo? Y noten que el primer ángel que está predicando el evangelio y diciendo, teme a Dios y dale gloria, dice, la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. El juicio comienza cuando se está dando el mensaje del primer ángel.
tiene que ser antes de la segunda venida de Jesús. No es sino hasta cuando se proclama el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:12, que en el siguiente versículo, versículo 14, dice que Jesús está sentado en una nube y tiene una hoz aguda en su mano, y entonces es que Jesús regresa a la tierra. Pero antes de esto tenemos un juicio. Así que la doctrina de la iglesia adventista de que va a haber un juicio antes de que Jesús venga, antes de la destrucción final, es un concepto claramente esbozado aquí en Apocalipsis el capítulo 14. Y vuelvo a repetir lo mismo, escuchen bien, si el juicio comenzó cuando se proclamó el mensaje del primer ángel, entonces nadie se fue al cielo ni al infierno cuando se murieron. Porque si fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿para qué un juicio? Si ya sus casos fueron decididos cuando se murieron. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que esto conlleva la idea del estado de los muertos, como lo enseña la iglesia adventista del séptimo día. Y luego da otro imperativo. Dice, adorad ¿a quién? A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué Dios es ese? ¿El Dios qué? Creador. Yo pregunto, ¿cuál es la señal que nos recuerda al Creador? El sábado. Así, temer a Dios significa guardar su ley, darle gloria, revelar su carácter. La hora del juicio conlleva la idea de que va a haber un juicio antes de la segunda venida y que los muertos no saben nada, sino hasta que Jesús regrese en poder y gloria. Conlleva también la idea de guardar ¿qué cosa? De guardar el santo sábado. Yo pregunto, ¿son esas las doctrinas que se encuentran reveladas en el lugar santísimo del santuario? Claro que sí. La ley, el sábado, el juicio, el estado de los muertos. En realidad, los mensajes de los tres ángeles son la proclamación del mensaje del lugar santísimo del santuario. Es el mensaje especial que Dios ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Y luego viene el mensaje del segundo ángel. Mensaje fuerte. ¿Qué dice? Otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído qué? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Saben por qué Babilonia cayó? Porque rechazó el mensaje del primer ángel. Pues el primer ángel dice, teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado, los muertos nada saben, guarda el sábado en señal del Creador. Pero Babilonia enseña todo lo contrario. Y por eso en el versículo 8 dice, Babilonia ¿qué? Cayó. Porque en vez de aceptar el mensaje del primer ángel, ¿qué hizo? Le dio a todas las naciones su ¿qué? Su vino. ¿Y qué representa el vino? El vino representa falsas doctrinas. Y saben que Babilonia se compone de tres partes. Lo pueden encontrar en Apocalipsis 16:13. El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Y ustedes qué es eso? El dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, sabemos, representa a Satanás. Pero no solo representa a Satanás, sino que representa también los poderes civiles a través de los cuales Satanás obra. Por eso en Apocalipsis 12 dice que el dragón se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando el hijo naciera. No fue el diablo con cachos y con rabo y con tridente en la mano que se paró al lado de Jesús para matarlo cuando nació. ¿Qué instrumento usó Satanás? Usó el poder civil de Roma para tratar de matar a Jesús. Es decir, el dragón representa los poderes seculares del mundo. La hermana White usa diferente terminología. Dice worldlings, los mundanos. Dice gente secular. Dice reyes, príncipes y gobernantes. Es decir, son todas aquellas personas que no son directamente religiosas. Ese es el dragón. La bestia representa a la iglesia romana, nosotros sabemos como adventistas. ¿Y qué representa el falso profeta? O la bestia que se levanta de la tierra, según Apocalipsis 13, representa el protestantismo apóstata. Y yo sé que no es popular decir estas cosas aquí. Lo que pasa es que nosotros los adventistas nos hemos vuelto como si fuéramos teenagers, peer pressure. Queremos que todo el mundo nos acepte. Queremos ser populares con todo el mundo. Hermanos y hermanas, si nosotros estamos predicando lo que debemos predicar, no vamos a ser populares.
Todos los héroes de la Biblia que seguían a Dios tenían enemigos y eran odiados. Por eso hoy en día muchos en la iglesia adventista critican a Ellen G. White. Y yo digo, eso me demuestra que era verdadero profeta. Porque yo quiero que ustedes me muestren un solo profeta en la Biblia que la gente haya querido. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Puede mencionar a uno que, ¡ay, qué lindo este profeta! ¿Cómo nos gusta lo que habla? No, los profetas eran odiados. ¿Por qué eran odiados los profetas? Porque los profetas decían la verdad. Y no les importaba inclusive su vida con tal de ser fieles a Dios y decir la verdad. Y el mensaje del segundo ángel dice que nosotros debemos proclamar que Babilonia ha caído. Y en Apocalipsis 18 dice que nosotros debemos llamar a los que están en Babilonia a salir de Babilonia. Dice, ay pastor, pero qué arrogancia, entonces los adventistas creen que son especiales. No, nosotros no somos especiales, pero tenemos un mensaje especial. Un mensaje especial para este tiempo de la historia, cuando vemos que todo se está desmantelando, todo se está fragmentando. Ay de nosotros si nosotros no proclamamos estos tres mensajes que tienen que ver con el lugar santísimo. Yo pregunto, ¿el mundo cristiano enseña que debemos guardar la ley? No. ¿El mundo cristiano enseña que debemos guardar el sábado? No. ¿El mundo cristiano enseña que los muertos nada saben? No. ¿Enseñan que el infierno se va a pagar? No. ¿Enseñan que debemos cuidar nuestros cuerpos y dejar de comer y beber ciertas cosas? No. ¿Enseñan que estamos ahora en el juicio y que debemos de verdad arrepentirnos y reclamar la sangre de Cristo, que no solamente nos perdona, sino que nos limpia la vida del pecado? El mundo cristiano no está enseñando ninguna de estas cosas. Dios ha llamado a la iglesia adventista en esta época especialmente para proclamar este mensaje. Y escuchen, luego viene entonces el mensaje del tercer ángel. Mensaje fuerte. Vamos a leerlo. Dice en Apocalipsis 14 y el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. La marca representa el falso día de reposo. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. ¿Cuántos de los que están presentes aquí creen que este es un mensaje de amor? Levanten la mano si creen que es un mensaje. Entonces Dios manda un mensaje de odio. ¿Es un mensaje de amor? Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran que sus vecinos terminaran en ese lago de fuego y azufre? ¿Les gustaría que terminara algún amigo, algún familiar, alguna persona tal vez que no conocen, que con quienes trabajan, que ellos terminen ahí? No. Entonces, ¿quién les va a advertir para que no terminen ahí? Nosotros. ¿Es un mensaje de amor? Claro que sí. Mire, los mensajes de amor no solamente son blanditos, ay, yo te quiero y yo te amo, como hoy en día se ha vuelto popular. Un mensaje de amor dice la verdad, por salvar a alguien de la muerte. Por ejemplo, si usted le dice a su hijo, mira hijo, ten cuidado cuando vayas a cruzar la calle, porque si no miras para los dos lados, estás en medio de la calle y viene un camión y te pega y te destortilla y te estripa. Y dice, ay, no me traumatice al niño. ¿Cómo le va a decir eso al niño? ¿Por qué el padre le dice eso al niño? ¿Por qué le hace esa advertencia fuerte? Porque quiere salvar la vida del niño. De la misma manera, este mensaje fuerte contra la bestia y su imagen, y recibir la marca, y proclama el sello de Dios también, que es el lado opuesto de la marca de la bestia, no por odio, sino por qué, sino por amor. Lamentablemente, mis hermanos y hermanas, nosotros nos hemos extraviado de nuestra misión.
nos hemos extraviado de nuestro mensaje. Yo represento un ministerio global. Lo comenzamos hace 8 años, se llama Secrets Unsealed. Recibimos correos electrónicos, cartas, llamadas de todas partes del mundo, literalmente. Hasta de Arabia Saudita, de Kuwait, de Irak, de los países que uno menos se imaginaría que estarían viendo por internet y comunicándose con nosotros. Y quiero decirles que una de las grandes preocupaciones que tiene la gente es cómo nosotros como iglesia hemos perdido nuestro sentido de la misión especial que Dios ha dado a esta iglesia. Hemos caído en el error de pensar que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es construir grandes iglesias, mega iglesias. Y que llenemos la iglesia con grandes números de personas. Y ustedes saben que para llenar la iglesia con grandes números tiene que rebajar la norma. Porque si usted mantiene las normas en alto, las multitudes no van a querer pertenecer a la iglesia. Hemos pensado que lo que debemos nosotros ahora hacer es celebrar y tener música como la que tienen las otras iglesias. Y sentir emoción y tal vez saltar y bailar y gritar en el culto y celebrar. Escuchen bien. El día de expiación no era un tiempo para celebrar. Era un tiempo para afligir el alma. Y si estamos en el día de expiación, ahora nosotros debemos estar afligiendo nuestra alma, asegurándose que cuando nuestro registro sea examinado, nuestra vida esté bien con Dios. ¿Saben cuándo viene la celebración? En la fiesta de tabernáculos. En Apocalipsis el capítulo 7 dice que después de la aflicción del día de expiación, cuando la gente se golpeaba el pecho, buscaba sus vidas para ver si había algún pecado que ofendía a Dios. Varios días después venía la fiesta de tabernáculos, cuando construían tiendas provisionales de hojas. Se llenaba Jerusalén con millones de creyentes y cantaban con júbilo y disfrutaban porque Dios los había bendecido en el año anterior. De la misma manera, tendremos ya tiempo para celebrar, pero este tiempo es un tiempo para afligir el alma. Hemos adoptado, mire, el himnario adventista peligra hoy. Yo no sé cómo sacaron un nuevo himnario con 100 himnos más, si el viejo himnario ya no se usa. Cantamos los mismos coritos que cantan las personas de otras iglesias. Escuchen bien, nuestra doxología debe reflejar nuestra teología. Nuestros himnos deben reflejar el mensaje especial y peculiar de nuestra iglesia. Nosotros no podemos cantar esos coritos de Cristo te ama y Cristo te acepta nada más así como estás y todos estos coritos que son repetitivos y superficiales. Dios quiere que nosotros cantemos himnos que son distintivos, que expresan nuestra misión y que expresan nuestro mensaje. Ahora yo quiero, porque ya el tiempo se fue, hay mucho más que podríamos decir. Yo escribí un libro, está solamente en inglés, lo vamos a traducir al español. Se llama Worship at Satan's Throne. Adoración en el trono de Satanás. Es un libro, y no lo digo por fines económicos, porque en realidad a mí no me daba ni me viene en términos de ganancia la venta del libro. Es un libro que debe leer cada joven de la iglesia adventista. Expresa claramente la razón por la cual nosotros en la iglesia adventista en el presente tenemos graves problemas en el área de la adoración y hemos perdido nuestro sentido de misión, nuestra misión especial para este tiempo, y hemos perdido de vista cuál es nuestro mensaje distintivo y especial para esta época. Es un libro fuerte, escrito especialmente para adventistas. Y permítame compartir básicamente la tesis del libro. Es una exposición del mensaje a la iglesia de Filadelfia, delante de la cual Dios coloca una puerta abierta. Esa puerta abierta es la puerta que conduce al lugar santísimo. Tengo un capítulo entero donde presento una visión que tuvo Elena G. de White, que se encuentra en Primeros Escritos, páginas 54 a la 56, a donde ella vio al Padre levantarse del trono en el lugar santo
y entró en un carro de fuego al lugar santísimo y se sentó. Luego dice ella que el carruaje de fuego, compuesto de ángeles, regresó, recogió al Señor Jesucristo que estaba en el lugar santo y llevó a Jesús al lugar santísimo. Pero ella describe en esa visión que delante del trono, en el lugar santo, de donde se movieron el Padre y el Hijo, había un montón de adoradores inclinados adorando a los que se encontraban en el trono. Y cuando el Padre y el Hijo se levantaron y entraron al lugar santísimo, unos pocos, dice ella, se levantaron y siguieron al Señor Jesucristo por fe al lugar santísimo. Pero dice ella que la mayoría de los que estaban adorando allí en el trono no sabían que el Señor Jesucristo se había movido al lugar santísimo. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y la hermana White miró y vio los que estaban inclinados delante de ese trono adorando. Y dice que Satanás ocupó el lugar donde había estado Jesús al lado del trono. Esto es simbólico. En realidad no está, el diablo no está en el cielo. Es simbólico de algo que está pasando en la tierra. Y dice ella que Satanás tomó el lugar donde Jesús había estado. Y la gente que estaba delante del trono, que no siguieron a Jesús al lugar santísimo, decían: Padre, danos tu espíritu. Y dice la sierva del Señor que Satanás entonces respiraba sobre los que estaban delante del trono que Jesús había abandonado, respiraba una influencia impía. Y dice ella que como resultado de esa influencia impía, la gente tenía señales y milagros y prodigios y había mucho poder. Pero no era el poder de Dios, era el poder del maligno. Lo más trágico es que la hermana White dice que algunos de los que habían entrado al lugar santísimo con Jesús tienen que ser adventistas del séptimo día, pues son los únicos que han entrado al lugar santísimo con Jesús. Dice ella, y eso no está en primeros escritos, sino en una adición que ella hizo a la visión después, se encuentra en el libro. Ella dice que muchos de los que entraron al lugar santísimo con Jesús, luego dieron media vuelta y se fueron otra vez al lugar santo y se inclinaron con los que estaban adorando delante del trono. Y decían: Padre, danos tu espíritu. Y el diablo respiraba sobre estos que habían aceptado el mensaje del lugar santísimo. Respiraba sobre ellos una influencia impía que creían que era el poder de Dios, pero era el poder de Satanás. Yo creo que la hermana White, no albergo dudas, porque hay muchas otras visiones que tuvo la hermana White, que ella está describiendo una apostasía que se iba a realizar de parte de muchos adventistas que iban a abandonar su lugar distintivo en el lugar santísimo para regresar al lugar santo como adoran todos los demás cristianos. Apreciados jóvenes y hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a irradiar su luz. No cualquier luz del Evangelio. Nos ha llamado para irradiar la luz especial del lugar santísimo y los mensajes de los tres ángeles. Y ay de nosotros si nosotros no cumplimos con el cometido de Dios. Dios hallará quién proclamará este mensaje para preparar al mundo para el cierre de la gracia y la segunda venida de Jesús. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿quieres tú aceptar el desafío que te lanza Dios en esta mañana? Decir: yo me voy a sentar y voy a estudiar este mensaje hasta entender este mensaje, y por el poder de Dios me voy a poner en las filas del Señor y voy a ser un adventista del séptimo día en todo sentido de la palabra, y por su poder voy a proclamar este mensaje en vida y en palabra para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. ¿Acepta ese desafío? Si lo aceptas, ponte de pie en esta mañana, porque yo quiero tener una oración contigo en esta mañana. Gloria a Dios.